En este video vamos a hablar de los procesos ETL. Así que bueno, para eso vamos a tenernos que devolver en el tiempo, otra vez a la época de los 80 y los 90. Recuerden que yo les hablé de esto en el módulo anterior. Por allá entre los 80 y 90, lo que empezó a suceder es que luego del surgimiento de las bases de datos relacionales, empezamos a tener unos problemas. Y esos problemas tenían que ver con que teníamos silos de información. Cada departamento empezó a tener sus propias bases de datos. Por ejemplo, el departamento de ventas tenía su base de datos, el de HR tenía su base de datos, el de finanzas tenía su otra base de datos. Y a veces queríamos responder preguntas que requerían que cruzáramos información de esas diferentes fuentes de información. Sin embargo, responder esas preguntas, si las cosas no están centralizadas, es supremamente difícil. Así que en los 90, con el surgimiento de los data warehouses, se empieza a utilizar el data warehouse como ese lugar donde centralizábamos la información y podíamos responder preguntas. También recuerden que aquí hubo una pequeña especialización de los sistemas de bases de datos. Las bases de datos relacionales son OLTP, mientras que las bases de datos, los data warehouses son OLAP. Están especializados para procesos de lectura. Así que esas fueron las dos cosas que impulsaron el surgimiento del data warehouse y con eso ahí fue donde surgieron los procesos ETL. Básicamente, ¿por qué? Porque resulta ser que si yo tengo la información en diferentes bases de datos, pues el siguiente proceso, si quiero cruzarla, es que tengo que centralizarla a un lugar. Y ese proceso de centralización recibió el nombre de procesos ETL. Ahora, ¿qué significa ETL? ETL es una sigla en inglés que significa Extract, Transform and Load. Quiere decir extraer, transformar y cargar los datos. Y eso básicamente es lo que se hace hoy todavía, pero así fue que empezó la disciplina de Data Engineering. Básicamente tomamos los datos de un lado y los transformamos y los llevamos a otro. Aquí creo que extraer y cargar es bastante simple. Ahora la pregunta es por qué transformar. La razón por la cual transformamos es porque a veces los datos no están en la forma en que nosotros queremos. Así que aquí les traigo un ejemplo. Por ejemplo, es común que uno tenga un dataset donde uno tiene algo que diga, por ejemplo, United States como país, pero también diga USA y que diga US. Si se fijan, esto son tres diferentes valores que están hablando del mismo valor. Todos están hablando de USA, pero están distribuidos en diferentes formas. Aquí tienen otro ejemplo, por ejemplo, con las fechas. Este es un formato de fechas, este es otro, este incluye incluso la hora, este viene vacío y bueno. Esto que ustedes están viendo acá sucede a menudo con las fuentes de datos. No están como queremos, a veces están sucias, tienen información que no debería estar ahí y a veces simplemente tienen diferentes valores para un mismo valor y hacer esa normalización es parte de nuestro trabajo como data engineer. Así que bueno, si vamos otra vez a esta época, eso era parte del trabajo que se hacía a la hora de centralizar los datos. Hacíamos una transformación antes de llegar al data warehouse. Ahora, la pregunta es por qué antes y no después. Y eso es lo que les voy a responder a continuación. Pero antes, déjenme decirles que simplemente este proceso de TL se convirtió en una práctica común y eso fue lo que hicimos durante muchos años. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener un sistema OLTP, que es donde cada departamento, cada división del negocio guarda sus propios datos y nosotros los data engineers vamos a centralizar todo eso en el data warehouse. Eso empezó a surgir en los 90, pero les digo que incluso hasta el día de hoy sucede. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Bueno, ya eso se lo mencioné. Las ETL surgen como ese proceso de centralización, pero el problema con eso es que los data warehouse eran costosos. Recuerden que en los 90 el data warehouse era una herramienta que era especializada y era costoso. Entre más datos yo guardara, pues más tenía que pagar. Y en esa época no era nada barato el almacenamiento. Así que yo, ¿por qué quería guardar datos que estaban así de malos? Realmente yo quería guardar los datos que estuvieran limpios o que estuvieran estandarizados. Exactamente ese era el problema de las ETLs, o bueno, de los data warehouses de esa época. Y por eso la transformación se hacía antes de llegar al data warehouse.
El problema es que eso añadía una complejidad y por eso eventualmente surgirían los procesos ELT y es lo que vamos a hablar en el siguiente video. Pero bueno, nada, simplemente quería que supieran que la razón por la cual se hacía la transformación antes de llegar al Data Warehouse es para tener en el Data Warehouse solo los datos limpios, tener la cantidad mínima de datos, porque recuerden que entre más datos yo ponga ahí, más me va a ser costoso. Y también hay una tercera razón, y esa tercera razón está asociada a la especialización de las bases de datos. Las preguntas que yo quería responder eran más fáciles si los datos estaban centralizados en el Data Warehouse y funcionaban bajo un sistema OLAP, que por debajo, vamos a ver en los siguientes módulos, básicamente almacena los datos orientados por columnas. Y eso hace que los procesos de lectura y de análisis de datos sean mucho más óptimos. Así que bueno, en resumidas cuentas, esos son los procesos ETL. Es una forma en que aprendimos a centralizar los datos y facilitamos el cruce de información. Y con esto abrimos nuevas puertas para que el negocio pudiera responder preguntas que antes no podía responder. En el siguiente video vamos a ver el surgimiento de las ELTs y su diferencia con las ETLs.